Hoy he tenido el deseo de compartir acerca de un tema que creo que todos pensamos conocer mucho, y ese tema es la fe. Y no es para menos, porque la fe la experimentamos de alguna forma cada día. La experimentamos cuando tememos a un virus que no podemos percibir con nuestra vista. La experimentamos cuando pensamos en un evento histórico y lo damos como digno de confianza, un evento histórico del cual nosotros no participamos. O cuando aceptamos muestras de amor de otra persona, muestras de amor que nosotros mismos con nuestros sentidos sensoriales no podemos validar. Entonces es válido o es entendible que todos pensemos que sabemos algo acerca de la fe. La Biblia también habla acerca de la fe y debe ser la regla de nuestra fe y conducta también en nuestro creer. Y ella dice en Hebreos capítulo 11, todo este capítulo que habla acerca de la fe, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que Él recompensa o es galardonador de los que le buscan. Pero aún con todo este conocimiento que podemos tener, algo que creo es que sabemos muy poco acerca de la fe. Y cuando estoy hablando de que sabemos poco de la fe, no me refiero solamente o no me refiero a esa fe tan popular hoy que tiene que ver con las experiencias, con eventos sobrenaturales o con cosas que pasaron y que se le da tanta propaganda en diferentes lugares hoy, sino que me refiero a que sabemos poco, conocemos poco acerca de la fe de la Escritura, sabemos poco de la fe bíblica. Entonces tomémonos unos minutos para analizar dos ideas principales acerca de la fe en la Biblia. Uno de los motivos por los cuales escogí este tema para compartir hoy es porque también he estado lidiando últimamente con situaciones que han probado mi fe o han demandado fe de mi parte. Yo hace más de 4 años tengo mi niño mayor enfermo, ya está mucho mejor, gracias a Dios, pero he tenido que estar lidiando con el hecho de cómo pedir con fe, cómo ir a Dios y pedir con fe. Recuerdo hace solo algunos meses, una amistad se me acercó sabiendo que estaba pasando por esta situación y me dijo: tienes que tener fe, tienes que ser positivo, tienes que creer, todo va a salir bien, todo va a mejorar, tienes que creer que Dios va a hacer bien a esta situación. Y aunque agradecí mucho la actitud de mi amistad acerca de su interés por mí, pensé que algo no estaba bien con esta expresión. Porque realmente, ¿qué es la fe en la Biblia? Hay dos ideas hoy populares acerca de la fe. Algunas personas creen que la fe tiene que ver mucho con ser positivo, que piensan que la fe se trata de que Dios va a responder nuestros deseos, nuestra actitud o nuestra creencia correcta, si tenemos una creencia correcta. Y piensan que la fe significa que todo va a mejorar, todo va a salir bien según nuestra percepción o sentido humano. Y piensan que tiene mucho que ver con una declaración o un pensamiento positivo. Si pienso que va a pasar algo bueno, si creo en esto, si pongo confianza en que todo va a ir bien, entonces esto va a mover la mano de Dios y Dios va a hacer, Dios va a actuar, y según tu oración, según la persistencia tuya, cosas que tienen validez en la Biblia pero que no del todo son ciertas, entonces va a suceder. La otra perspectiva de la fe, y yo creo que es más bíblica, es una subordinación a la voluntad de Dios, es confiar en su soberanía y que Él tiene el control y que sabe lo que es mejor para nosotros y para nuestra vida. Esto no quiere decir que no roguemos a Dios pidiendo que Él se manifieste, que Él se muestre, pero es un tipo de fe donde nos subordinamos más a la voluntad de Dios, donde nos interesa más la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Porque Dios puede querer que sanara a mi hijo, pero puede que Dios no lo quiera. Y aunque esto no nos guste mucho,
Esto también se ve en la Escritura. De hecho, cuando nosotros vamos a la Escritura, el llamado de Moisés, Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le da la excusa de que él está tartamudo, le dice, ¿quién creó al sordo y al mudo? Y Dios tiene su voluntad también, utiliza las situaciones de la vida o nuestras limitaciones físicas o nuestros problemas para nuestro crecimiento espiritual y para que seamos más como Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28, la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y estos los que conforme a su propósito son llamados. Y a veces pensamos que esto quiere decir que todo nos va a ir bien. Utilizamos el Salmo 91, se ve mucho en las redes hoy, con este asunto del coronavirus, para decir que Dios va a guardar nuestra morada y que no nos va a pasar nada, pero cuando vemos realmente cristianos fervientes mueren, están muriendo y se enferman, y podemos ver también personas, misioneros que están predicando aún en países musulmanes y que mueren por el Evangelio, por la fe, y si somos sinceros, son personas que tienen convicciones más profundas que las nuestras y aman y son más apasionados por Dios aún que nosotros mismos. Es claro que Dios responde también a nuestras oraciones, que podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice la Escritura, para recibir misericordia y gracia por el oportuno socorro. Esto nadie lo niega, esto es una realidad bíblica. Pero lo que no está bien es creernos y ofrecer falsas esperanzas, y que pensar que toda la vida siempre nos va a ir de cara si tenemos fe o si creemos de alguna manera en Dios. Lo que es real es que los cristianos también sufrimos, que los cristianos también morimos, y cuando vamos a la Escritura en la iglesia primitiva o aún en la historia de la iglesia vemos el sufrimiento que realmente tuvieron que pasar los cristianos. Entonces, Dios es real para nuestra vida hoy, claro, debemos confiar en que Él quiere nuestro bien y que nos va a hacer bien, claro, pero no siempre el hacer bien que nosotros creemos, y que aún la Biblia habla en Romanos capítulo 8, versículo 28, es el bien que a veces nosotros tenemos en nuestro pensamiento. No es el bien de que la vida nos va a ir de cara, de que no vamos a sufrir, de que no nos vamos a enfermar, de que no vamos a morir. Eso no es la realidad. Entonces, tomémonos unos momentos para analizar dos ideas bíblicas. Y la primera idea bíblica, o una de estas ideas que quería analizar hoy, es acerca de la fe, es que es más importante el objeto de nuestra fe que la cantidad de nuestra fe. Nosotros hablamos mucho de la cantidad de la fe. Creemos que si tenemos ese hombre, es un hombre de mucha fe, tiene una fe muy grande, pero la Escritura nos da otra vista en cuanto a la fe. El mismo Jesús dijo que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, entonces, y nosotros le pidiéramos al Señor que traspasara un monte hacia el mar, o una palmera hacia el mar, sería hecho. Y esto de alguna forma nos demuestra que no es tan importante la cantidad de fe que tenemos. Alguien dijo que no hay grandes hombres de Dios, sino pequeños hombres y miserables usados por el Dios grande. Entonces, la fe no tiene que ver tanto con la cantidad de la fe que tengas, sino con el objeto de tu fe. ¿Dónde estás depositando tu fe? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, la Escritura dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice la Escritura, y hoy pongo en Sión una piedra principal. Hay otros pasajes también que dice que la piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y está hablando evidentemente de Cristo, es la cabeza de nuestra fe, es nuestra base. Y aquí este pasaje está diciendo que, termina diciendo este versículo, el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado, pero no se va a hacer avergonzado el que creyere en él. Entonces, más importante que la cantidad de fe que usted tiene es el objeto de la fe. Nosotros admiramos en la Biblia a hombres que nosotros pensamos que eran superhombres, hombres que tenían mucha fe o que hicieron cosas para Dios que nos asombran. Y hay muchas ideas que podemos pensar en Moisés abriendo el mar rojo, podemos pensar en muchos de los profetas del Antiguo Testamento, pero uno de esos profetas que siempre nos viene a la mente, creo que cuando hablamos de la fe, es el profeta Elías. Este hombre oró porque no lloviera y no llovió, oró porque lloviera, después llovió, y el clásico pasaje es en el que él ora y desciende fuego del cielo. Dios envía fuego del cielo. Algo interesante es que estos hombres no eran superhéroes. Estos hombres no tenían capas ni trajes resplandecientes. No estaban rebosantes de seguridad y de firmeza. No. El libro de Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, y esto es algo que nos da destellos
acerca de su propia debilidad. Y también podemos ver que si nos leemos acerca de estos hombres de Dios, nos damos cuenta que eran hombres de carne y hueso. Hay una frase que me gusta mucho y dice, reza así, y lo dijo un cristiano muy conocido. Él dijo que es más vital o es mejor caminar temblando sobre la roca que no caminar muy firme y seguro sobre la arena movediza. Es decir, es mejor, mucho mejor, usted lo sabe, es mejor caminar temblando, así con miedo, con pavor, encima de la roca, que en este caso es Cristo, y caminar muy seguro, firme, pero sobre la arena movediza. Entonces, esto lo que significa es que es más importante el objeto de nuestra fe, dónde depositamos nuestra fe, que la cantidad de fe que tenemos, que podemos tener. Cuando hablamos de Elías y los profetas, de Elías como ese hombre de Dios, podemos también pensar en Elías y los profetas de Baal. Ese pasaje está en Primera de Reyes, y en el capítulo 18, el versículo 36 específicamente. Bueno, si vemos todo este pasaje, usted sabe, hay una discusión, o hay una comparación entre el Dios verdadero. Solamente un Dios responde con fuego del cielo, pero la afirmación es que Elías le dice a los profetas: ustedes cojan un buey y yo voy a escoger un buey, y el Dios que responda con fuego del cielo sea manifiesto hoy que es Dios. Y usted sabe la historia, quizás estos profetas de Baal, que eran alrededor de 500 profetas, empiezan a picar su buey y empiezan a clamar a su Dios y a orar con mucha fe, porque tenían mucha fe. No podemos decir que no tenían mucha fe. Lo vemos zanjándose y cortándose según su costumbre, dice la Escritura, y lo vemos también ahí rogando a su Dios al punto que ya llega un momento, después de tantas horas, que Elías empieza a burlar de ellos y empieza a decirle: bueno, hablen más alto, griten, porque quizás él está de camino, quizás está durmiendo, hay que despertarle. Pero vemos dos grupos de personas, y dos grupos de personas que tenían fe. Elías tenía fe, pero los profetas de Baal también tenían mucha fe. Entonces, pero solamente un Dios respondió con fuego del cielo. Entonces, más importante que la cantidad de fe que tenemos es el objeto de nuestra fe. Yo puedo aquí en mi casa, o puedo tomar un búcaro y arrodillarme delante de él desde por la mañana hasta por la noche, cada día de mi vida, y empezar a decirle: oh bucarito, ayúdame, oh bucarito, suple mis necesidades, oh bucarito, mira mis problemas personales. Pero no va a haber respuesta, porque más importante que la cantidad de fe que tenga, aunque tenga mucho, es el objeto de nuestra fe. Entonces, esto es una idea importante en la Escritura. Pero algo muy importante en la Escritura, en este sentido, en cuanto a Elías, y este pasaje en 1 Reyes 18, y perdonen porque no tengo la cita, no la busqué, no la tengo a la mano para manosearla, pero algo interesante en el versículo 36 es que Elías le dice una afirmación a Dios, empieza a orar a Dios y empieza a pedirse: Señor, sea manifiesto que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos y todo este asunto. Pero él dice que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Oh Señor, respóndeme, porque por mandato tuyo yo he hecho estas cosas. Entonces, Elías no era un loco que caminaba por la calle pidiendo manifestaciones de Dios y pensando que Dios le iba a respaldar porque él era un superhombre o tenía mucha fe. Todo lo contrario. Elías era un hombre que conocía a Dios, un hombre que tenía intimidad con Dios y que sabía cómo Dios obraba. Y no solamente eso, sino que escuchaba la voz de Dios. Entonces, este hombre no era un loco, sino que él dice que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Quizás esto usted no lo sabía, quizás esto ha pasado invisible o no lo hemos percibido en este pasaje, pero el pasaje dice que por mandato tuyo he hecho estas cosas. No era algo que Elías había decidido, no era algo que Elías hacía y Dios se subordinaba a Elías, todo lo contrario. Era Elías quien se subordinaba también a Dios. Y interesante también en estos versículos es que la intención es que Dios sea exaltado. Lo que dice, él continúa diciendo ese versículo, que sea manifiesto que tú eres Dios. Sí, la intención es que sea manifestado Dios. Entonces, la intención de la fe debe ser que Dios sea exaltado, pero también hacerle bien a otros, porque el pasaje dice: para que este pueblo conozca que tú eres Dios y también sepa que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y vemos toda la soberanía de Dios, porque es Dios el que vuelve el corazón del pueblo a Dios, utilizando también este acto de esta experiencia y este acto de fe de Elías. Entonces, primera idea importante:
más serio que la cantidad de fe que tenemos hacia el objeto de la fe.